Bien, jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, economía. Buenas tardes. Buenas Parece que tardes, tengo el economía. internet un poco defectuoso. Ustedes son el 1-4, ¿no? Vamos a tomar la lista. Buenas tardes. Bien, ¿se ve la lista? Sí. Listo. Álava, Presente. Álvarez, Presente, Álvarez dice ahí. presente, economía. Ya, Álvarez Diego. Álvarez Diego, Presente, Anzules. Álvarez Diego, economista. Ya, listo. Anzules, Asensio, Asensio, Presente. Aidal, Presente. Carranza, Carranza presente. Cayetano, Presente, economista. Choes, Presente, Chalén, presente. Córdoba, Presente. Cornejo, Presente, Cornejo. Corozo, Presente, profe. El Valle, Buenas tardes. Franco, Presente. Gómez, Presente. Isa, Presente, economista. Canís, Presente. León, Presente, León. Jiwin, Jiwin, Lucas, Presente, ingeniero. Macas, perdón. Presente, ingeniero. No, perdón, Matute, Méndez, Méndez presente. Montaño, Narea, Presente. Ingeniero, el compañero Carlos Montaño dice que le justificó por interno, dice que él tenía motivo de trabajo y por eso no podía asistir. a ver, no lo entendí, secretario. El compañero Carlos Montaño me escribió hace un rato y dice que él habló con usted para ver si le justificaba la falta porque él por motivos de trabajo no. Orellana, Presente. secretaria, gracias, ya me voy. Presente. Sí, Orellana, señora. Palma, Presente. Paredes, Presente, Paredes. Ponce, Quinde, Presente. Presente. Titio, Presente. Robles, Presente, profe. Rodríguez, Presente. Cevichai, Suárez, Vázquez, Presente, economista. Buenas tardes. Vázquez. Vázquez, Ingeniero Vázquez, presente. Buenas tardes. Economista. Ah, Presente, Braulino. Díaz, Presente. Yagual, sí, vamos con los que llegan atrasados. Anzules, Jiwin, Matute, Cevichai, Suárez, Yagual, no está mal. A ver, Yagual está entrando ahorita. A ver, Rodríguez, Diva, ¿está por aquí? Diva. La Diva llegó, dijo presente y se fue ya. Rudy Yamilex, ¿dónde está? Se fue la Diva. Bueno, secretaria, ¿qué grupo tocarías poner? Tocaría exponer los grupos 4, 5, 6 y 7. El 8 ya expuso la semana pasada. Ya, 4, 5 y 6 por lo menos. A ver, vamos, comparte la diapositiva. Envíen las diapositivas al WhatsApp y los que ya nombré para que pongan ahorita, por favor. Compartan la diapositiva.
Listo, mi ya comparto la diapositiva. Un minutito nomás. Ok, buenas tardes, economista. Le quiero dar la bienvenida al grupo número 4, la cual está comprendido por los siguientes estudiantes: Steven Ponce, Roberto Álava y Justin Palma. El tema de exposición es la ecología social, la alternabilidad, fundamento de una democracia pluralista y principio de despersonalización del poder. Detallando o describiendo un poco en base a qué significa esto de la ecología social, pues se podría definir como el estudio de las interacciones de los organismos entre sí y con su ambiente, o el estudio de la relación entre los organismos y su medio ambiente físico y biológico. Y concuerda con lo mencionado por Ernest Haeckel en 1869. La ecología es una rama de la biología que estudia las interacciones que determinan la distribución, abundancia, número y organización de los organismos en los ecosistemas. En otras palabras, es el estudio de la relación entre las plantas y los animales con su ambiente físico y la naturaleza. Destacan lo que podríamos llamar los partidarios de este tipo de gobierno creen que forma una unión más perfecta que la que los principios de la democracia pura por sí solos son capaces de lograr. En este caso, pues denota mucho lo que tiene que ver a la diversidad de formas de gobierno que una democracia pluralista, ¿no? Y pues relacionando el tema de la ecología social, pues se basa en la interacción que tiene el ser humano con el medio ambiente, no solamente para lo cual él se beneficia, sino también en su cuidado. Ahora, pues, muchas de las personas, o en este caso, en base a una revolución, más que todo cuando se denotó la revolución industrial, hubo bastante contaminaciones. Y pues a veces no vemos no el bien, a veces vemos el bien propio de las personas. Si yo tengo una empresa que en este caso genere cierta materia prima, en este caso puede ser que la materia prima no ayude, o en este caso dificulte o ponga en peligro lo que es la ecología.
en base a la naturaleza, ¿no? Y pues en eso pongo a pensar de que si yo doy una solución, y aunque sí se puede, hacer un proyecto para poder en este caso dar soluciones y que yo genere materia prima y a la vez no afecta al medio ambiente. Eso es en base a un estudio bien riguroso que hay que hacer, porque la mayoría de empresas solamente generan y no se dan cuenta del problema o las causas negativas o las contras que tiene de producirlo. Una democracia pluralista refleja las ideas democracias haciendo que el poder político sea más colectivo. Muchas diversas organizaciones y grupos, incluyendo las iglesias, uniones comerciales de trabajo, partidos políticos y empresarios, que comparten con un papel importante en decidir los asuntos del Estado. La democracia es, de acuerdo con los partidarios pluralistas, más plural y universal y justa. Base del gobierno pluralista. La base ideológica para la democracia pluralista es la teoría del institucionalismo. En esta teoría se reemplaza la tradicional noción de la separación de poderes. En lugar de tener poderes separados, como la separación de la Iglesia y el Estado, los exponentes de la democracia pluralista proponen que las instituciones, iglesias, uniones, grupos políticos, grupos de interés especial, tenga una influencia directa y se involucre en hacer e implementar la política pública. Surgimiento de la democracia pluralista. La teoría de la democracia pluralista surge de dos factores, que en lo cual el primer factor es el sistema político que crece y se hace más complejo bajo la influencia del capitalismo moderno. Y el segundo factor de la división incrementada entre las clases económicas. Los teóricos de la democracia pluralista argumentan que si deja sin gobierno y sin control, la democracia degenerará en plutocracia, ya que la plutocracia sucede cuando solamente las personas, grupos ricos y poderosos tienen influencia sobre el gobierno y la política. Para poder la lucha universal de la democracia, tienen teorías argumentadas que el poder tiene que ser compartido entre diversos grupos y diversos intereses y agendas. ¿Cómo funciona la democracia pluralista? Para funcionar la democracia pluralista requiere de una diversidad económica y social de los ciudadanos. Los ciudadanos con muchas necesidades diferentes de gobierno están representados no directamente por los líderes elegidos, sino por los intereses y las afiliaciones que los representan de forma más efectiva. Bajo la teoría de la democracia pluralista, existe un grupo de intereses especial para casi cada opinión, creencia política o causa. Los críticos argumentan, sin embargo, que la democracia pluralista simplemente permite que los grupos de intereses, tales como las uniones, se vuelvan muy poderosas y ejerzan control sobre los ciudadanos a través de su manipulación de la política. Los principios de despersonalización. Esto implica que la voluntad del jefe sea la que se cumpla, con base a sus consideraciones, intereses o deseos. En democracia, quien ostenta el poder de pensar y actuar por el bien común, por lo tanto, se debe despersonalizar el poder. Bueno, esta ha sido la exposición del grupo número 4. Gracias. Muchas gracias, economista. Gracias por su atención, compañeros. Bien, siguiente grupo. Pero ya le
Presente la diapositiva de mi compañero. Ingeniero, disculpe, si alcanzamos, ¿puede responder por favor el grupo 3? A ver, el grupo 3 expongo ahorita porque el otro grupo no responde. Dele, Es comparte. que estamos presentando la diapositiva. Ya un momentito. Estamos presentando la diapositiva. Ya le vamos a presentar. Sí, lo que pasa, sí. Lo que pasa es que estamos Comparte. enfocando algo de la Ponen los diapositiva. Ya. Buenas tardes, compañeros y docentes. Samuel Pazmiño, nuestro grupo es el grupo número 5 y nuestro tema es la ecología social y la alternativa fundamento de una democracia pluralista y el principio de la despersonalidad del poder. El grupo número 5 estamos integrados por Cristian Vicente León Figueroa, Fausto Isaac Nadia Navarrete, Belín Kitty Alcocer Dayana, Melanie Nicole Méndez Canales y Michelle Wilson Marcas Kisti. Siguiente diapositiva. La ecología social. La ecología social se caracteriza por presentar desde un punto de vista humanista el medio de ambiente. A continuación nos entraremos en este tema y conoceremos todo acerca de sus orígenes y sus principios éticos. Un tema que preocupa a la sociedad es el modelo del consumo masivo que hay por el momento, donde surge el gran debate de encontrar un modelo que se reajuste y que establezca el equilibrio planetario. Asimismo, se ha hablado de comercio justo, que además de contribuir con el medio ambiente, fomenta el desarrollo social y económico. En la década de los 60 ya comenzaron a manifestarse algunos ciudadanos, pero no fue hasta los años 80 y 90 donde los movimientos ecologistas advirtieron sobre el problema que hoy está afectando a todo el planeta, como pueden ser el calentamiento global o el cambio climático. Estos críticos se basaron únicamente en un enfoque medioambiental, y es ahora cuando comienzan a unirse y relacionarse conceptos como el papel de las sociedades en lo que se refiere al ciudadano de la ecología social. Siguiente, mi compañero. ¿Cómo es la ecología social? La ecología social surge como una ecología diferente a la ecología animal o vegetal, ya que los objetivos del estudio de esta última serán las relaciones de los animales y vegetales con sus ambientes. Considera a la comunidad de especies en la relación consigo mismo en otras especies, distinguiéndose de otras
ecología y sus objetivos en base en la conducta del ser humano y las relaciones de estos establecen consigo mismo y con el ambiente. ¿En qué consiste? La ecología social es una escuela filosófica y una corriente política del ecologismo y anarquismo en busca del manejo humanista del medio ambiente. Dicha teoría afirma que existe una relación global entre los seres naturales e incluso los seres humanos, que llevan a afirmar lo de ecólogos sociales que el orden natural no necesita autoridades ni mando centralizados, sino que se descentraliza en la red, lo que viene a decir que la naturaleza por sí sola es capaz de autorregularse y como tal, de igual forma puede organizarse. Y estos son los principales responsables de los problemas ambientales, cuando dicen introducirse procesos autoritarios en las sociedades. La ecología social propone el desarrollo sostenible de la biotecnología, la tecnología adecuada y la arquitectura sustentable en el ambiente más técnico respecto a lo político que propone la gestación de instituciones libres, localistas e interconectadas en redes federistas biorregionales junto a la economía ecológica. Gracias. La alternabilidad, fundamento de una democracia pluralista. La alternancia es el cambio de los gobernantes cada cierto periodo de tiempo fijado en la Constitución. Se da mediante procesos legales existentes para ese fin, por lo general a través de la vía electoral. En una sociedad coexisten diversos tipos sociales, partidos o movimientos políticos, que tienen propuestas para el crecimiento del país, desde sus ideologías y de la clase social a la que representan. El principio de alternabilidad establece que estos sectores políticos tienen derecho a participar en un proceso electoral, con las mismas oportunidades de todos, de forma libre, en igualdad de condiciones, en un entorno de paz y de respeto. Al ser la alternabilidad un mecanismo de expresión de la pluralidad social y política, es fundamental respetarla. Su respeto genera la negación de la democracia, es decir, la democracia pierde razón de existir para dar paso a formas de gobierno dictatoriales. La mejor forma de cuidar la alternabilidad es la voluntad del pueblo en las elecciones, quien premia o castiga con su voto. La alternabilidad y la democracia. En el Ecuador coexisten diversos partidos políticos, unos llamados de derecha, otros de izquierda y otros que se califican a sí mismos del centro. Sus representantes han participado de forma libre en contiendas electorales, con sus propuestas de gobiernos que reflejan los intereses de las clases sociales a las que pertenecen y sus ideales de cómo debe funcionar el Estado, plasmado así el pluralismo social y político del país. La alternabilidad es un principio básico de la democracia, que impide que los gobernantes se eternicen el poder y limita la personalización de estos. El recambio de los gobernantes permite que las ideas nuevas y frescas se pongan en escena para dirigir el rumbo del país, dentro de las propuestas distintas de los grupos del gobierno, aunque también es legítimo que puedan estar en la misma línea ideológica del gobierno de turno, pero impulsada por un líder diferente. Principio de la despersonalización del poder. Cuando se tiene poder, sobre todo a un nivel político, hay una fuerte creencia en que esto se corrompe y vuelve a la persona que lo ostenta ambiciosa y desmedida en sus acciones. Por esto, en los últimos siglos se ha comentado la idea que implica al poder asociado con una persona, pero esta no puede poseerlo todo el tiempo, o que va con un cargo y no una persona en el cargo.
En los sistemas democráticos, en donde el partido va rotando en el tiempo, se practica la despersonalización del poder para evitar y que el destino de una sociedad dependa de una sola persona. Si hay un rasgo que permita distinguir incluso estéticamente a las autocracias de las democracias, el rasgo lo constituye los diversos derechos divinos, carisma, tradición o simplemente la fuerza bruta en los que se basa el sistema de acceso al poder de las autocracias en ningún caso tiene un carácter nacional. Listo, ahora sí el grupo que estaba pendiente, por favor. Listo, ingeniero, ya comparto. Buenas tardes, ingeniero. El tema que nos ha tocado es la ecología social, la alternatividad y los principios de despersonalización del poder. Siguiente diapositiva. Bueno, para hablar de la ecología social hay que saber qué es la ecología social. La ecología social se basa en el concepto relacionado con algo tan interesante y necesario en la sociedad como es el espíritu, criterio y denuncia. Una demostración de lo importante que es pensar la realidad y apostar por la utopía como meta a la que siempre hay que tener. La ecología social aboga por un enfoque humanista por el medio ambiente, desde un punto de vista alternativo al de la época, que separaba los problemas ambientales de la sociedad. Principios de los años 60 y 70, aunque hoy en día son cosas poco han cambiado demasiado. Bueno, prácticamente estamos hablando de cómo la humanidad se preocupa por el medio ambiente, nada más. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre lo que es la alternabilidad y el fundamento para una democracia pluralista. Entonces, como alternabilidad conocemos que es cuando las personas que se encargan de ejercer diferentes cargos públicos son escogidos por medio de elecciones o por medio del sufragio y cumplen un cargo público por un determinado tiempo. Es decir, que no pueden quedarse de por vida en un puesto público. Es decir, un presidente no puede ser presidente para toda la vida, un alcalde no puede ser alcalde para toda la vida y así con todos los cargos públicos. Digamos que el principio de alternabilidad, como lo conocemos hoy en día, tiene sus bases sentadas gracias a Pericles, ya que en Atenas tenían el sistema de democracia que tenían en Atenas, era un sistema de democracia en donde todas las personas participaban, más que sea una vez en la vida. Entonces, en esos tipos de cargos eran rotativos. Digamos que tenían un año. Se escogían hacia autoridades un año o cada 3 años que cumplían diferentes cargos. Los que duraban un año eran las personas que eran, digamos que no eran mercaderes, sino que eran parte de los ciudadanos de aquel entonces, y ellos se encargaban de deliberar y de, digamos que discutir ciertas leyes que habían sido emitidas por los estratos más altos dentro de lo que es la política. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? El Ecuador es un país democrático. Como en todos los sistemas, tenemos diferentes movimientos políticos que tienen diferentes ideologías por las que las personas suelen votar porque se suelen sentir bastante identificadas con una cosa de la otra. Es muy bueno la alternabilidad del poder porque así, digamos que se traen ideas más frescas, ideas nuevas
debido a las diferentes corrientes que hay, digamos, en las diferentes épocas. Digamos que una persona joven no piensa igual que una persona, digamos, una persona más adulta, una persona de 70, 80 años, porque han vivido en épocas diferentes y han habido, digamos, cambios tecnológicos que han impulsado a que una persona piense de determinada manera y por ello se siente identificada con un determinado movimiento político. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando Joe Biden ganó las elecciones, los estadounidenses estaban bastante molestos con Donald Trump porque se quería tomar la Casa Blanca y bastantes personas que eran simpatizantes de Donald Trump estaban invadiendo ahí para evitar que de alguna u otra manera Donald Trump se quedara en el poder. Entonces, los estadounidenses estaban bastante molestos y inclusive una ex esposa de Donald Trump dijo que a él no le gustaba perder y que iba a ser bastante difícil sacarlo. Pero al fin y al cabo, él no puede hacer lo que le dé la gana porque él no puede mantenerse en el poder a la fuerza, debido a que las personas votaron por Joe Biden y él fue el presidente electo de Estados Unidos en aquel entonces. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos el principio de alternabilidad que ya comenté anteriormente y de hecho la alternabilidad la cuida el pueblo porque la Constitución ya tiene establecido digamos que parámetros o normas que se deben seguir dentro de los cargos públicos, cuánto tiempo deben estar en el poder, etcétera. Entonces, cuando llega algún funcionario público que quiere desacatar o desobedecer la Constitución para planes, digamos, de quererse quedar mucho tiempo en un cargo público, cuando el pueblo ya ha decidido, ya ha votado por que otra persona ocupe ese cargo, el pueblo se puede manifestar haciendo protestas o diferentes campañas para remover a esta persona que está, digamos, está violentando de una u otra manera la Constitución y los derechos del pueblo, ya que el pueblo es el que se encarga de decidir cuáles serán sus representantes en lo que son los diferentes cargos públicos, como en la Asamblea o en el Poder Ejecutivo, la Presidencia, ministerios, etcétera. A continuación, el compañero. Bien, vamos a tratar lo que es el tema de la alternabilidad y la democracia. En el Ecuador se podría decir que coexisten diversos partidos políticos, unos llamados de derecha, otros de izquierda y otros que se clasifican a sí mismos del centro. Sus representantes han participado de forma libre en contiendas electorales con sus propuestas de gobierno que reflejan los intereses de las clases sociales, las que pertenecen y sus ideales de cómo debe funcionar el Estado, plasmado así el pluralismo social y el político del país. La alternabilidad se podría decir que es un principio básico de la democracia, como que impide que los gobernantes se eternicen en el poder y limita la personalización de estos. El recambio de los gobernantes permite también que ideas nuevas y frescas se pongan en escena para dirigir el rumbo del país dentro de propuestas distintas a las del grupo de gobierno. Aunque también es legítimo que puedan estar en la misma línea ideológica el gobierno de turno, pero impulsada por un líder diferente. Ahora, los principios de alternabilidad y la despersonalización del poder, este es otro principio en el cual es propio del jurista como pretensiones de objetividad o como ocurre en Argentina con la llamada crítica al derecho, del estudioso que confronta ideológicamente las manifestaciones actuales del poder político. Este busca desentrañar los problemas que desafían a este mismo poder y los métodos que utiliza. En el caso de Argentina, del llamado crítico de la derecha, del estudioso que como he dicho, confrontando ideológicamente con las manifestaciones actuales del poder político, esta solo es una de las decisiones posibles, ya que él es un fenómeno con varias características y cada uno de diferentes intereses. Esta encarnación viene a ser de una persona como propietaria del poder, en lo cual se llama mesianismo, salvador de la patria, redentor del poblado, y esto sería bastante nocivo para la democracia, ya que los destinos de un país no se resuelven con una mano mágica, sino que tienen que ser asumidos por el propio poblado soberano por medio de la participación del trabajo del grupo, el empoderamiento como sujetos y la conciencia colectiva. A continuación, mi compañero con el siguiente tema. Bueno, hablando de un subtema de los principios de la alternatividad, tenemos un subtema que se llama la tercera regla. Este inicia con la rotación de los actores políticos en la representación y ejercicio del poder de las características de una auténtica democracia participativa y pluralista. Actualmente, en este comienzo, no está inmerso en concurso constitutivo del Estado.
en la vigente Constitución del año 2008. No se consideró la alternancia como componente del régimen democrático ecuatoriano. Siguiente diapositiva. ¿Qué ocurre cuando se da despersonalización del poder? Habitantes tienen derecho de empleadores de su vida, de sus actos, de su educación, de leer, de empañarse en el trabajo y organizarse, vivir con pulcritud y no continuar creyendo que lo mandatario en la alcaldía debería resolver la vida, darnos trabajo y educación individualmente. Los estamos más desarrollados de todo el mundo son los que han destruido con personalización del poder y han logrado que sean las instituciones y legalidad las que dirigían del distinto país. La investigación y sus reglas. Debe tenerse a la vista el mayor número de factores positivos y negativos que habrán de influir en la obtención del objetivo propuesto, para clasificarlo adecuadamente. Para esto deben seleccionarse los factores estratégicos como se comprende. Es imposible investigar todos los factores. Medio ambiente. Grupo de influencias externas que trabajan sobre la operación de la organización. Financiamiento. Inmuebles, equipos, maquinarias, herramientas, instalaciones, etc. La alternabilidad democrática. Ordinariamente la fijación de fines. Cae más que nada, los en general y supremos. Es funcionalidad de los dueños o empresarios. Siguiente diapositiva. Tenemos la cuarta regla. Tiene que distinguirse los componentes mensurables entre los de mera apreciación. Tenemos política y dirección, o sea, la administración general. Orientación y funcionamiento de la empresa por medio de la dirección y vigilancia de sus actuaciones. Productos y procesos. Selección y diseño de los bienes que se han de crear y de los procedimientos utilizados en la construcción de los mismos. Están los manejos de los puntos monetarios y crediticios. Medios de producción, personal ocupado por organización. Suministros, materias primas, materias auxiliares y servicios. Actividad productora, transformación de los materiales en productos que tienden a comercializarse. Mercado, orientación y desempeño de la comercialización y del reparto de productos. Registro, información de transacciones y operaciones. Factores externos a los negocios. Políticos, como condiciones políticas y legales, medición y controles del Estado, política, fiscal, económicos, renta nacional, general y por sectores, grado general de costos y salarios, capacidad adquisitiva y el crecimiento mayoritario del consumo central. En sociales, aumento y repartición demográficos, movilidad poblacional, entre otras. Técnicos, maquinaria y equipos accesibles. Gracias. ¿Algún otro grupo que quiera responder? Ingeniero, el grupo 2. A ver, rapidito, grupo 2. Buenas tardes, economista. El tema que vamos a hablar hoy es sobre la ecología social, la alternabilidad, fundamento de una democracia pluralista y el principio de la despersonalización del poder.
Nuestro grupo está conformado por Álvarez Morán Diego, Vázquez Salazar Kevin, Córdoba Montero William, Cayetano Borbor Frickson y Vera Avelino Jordi. ¿Qué es la ecología social? La ecología social es un concepto relacionado con algo tan interesante y necesario en la sociedad, como es el espíritu crítico y la denuncia. Una demostración de lo importante que es pensar la realidad y apostar por la utopía, como meta a la que siempre hay que tender. También conocido como ecoanarquismo, la ecología social es una corriente filosófica y política que bebe del ecologismo y del anarquismo. Su padre, el estadounidense Murray Bookchin, uno de los pioneros del movimiento ecologista, sentó sus bases desde un enfoque crítico, que se contraponía al ambientalismo con el objetivo de encontrar solución a los problemas que provoca la dominación del ser humano dentro del actual esquema capitalista. La ecología social redefine las estructuras políticas en las que se agrupan las comunidades humanas con el fin de minimizar el impacto que las acciones humanas tienen en los ecosistemas. El ingeniero creo que se fue, ¿no? Estamos aquí, ingeniero. Aquí estoy, lo que pasa es que el internet se me lo botó, se me fue, pero ya regresé por suerte. Dele. Ya. En una sociedad coexisten diversos tipos sociales, partidos o movimientos políticos que tienen propuesta para el crecimiento del país desde su ideología y de las clases sociales a las que representan. La alternabilidad y la democracia. En el Ecuador coexisten diversos partidos políticos, unos llamados de derecha, otros de izquierdas y otros que se califican a sí mismos del centro. Sus representantes han participado de forma libre propuesta de gobiernos que reflejan los intereses de las clases sociales, las que pertenecen y sus ideales de cómo se deben funcionar el Estado, plasmando así el pluralismo social y político del país. La alternabilidad es un principio básico de la democracia, como que impide que los gobernantes se eternicen en el poder y limita la personalidad de esto. En recambio de los gobernantes, permite que ideas nuevas y frescas se pongan en escenas para dirigir el rumbo del país, dentro de propuestas distintas a los grupos del gobierno, aunque también es legítimo que pueden estar en la misma línea ideológica del gobierno del turno, pero impulsadas por un líder diferente. Gracias. A continuación, mi compañero. Principios de la despersonalización del poder. ¿Qué ocurre cuando se da la despersonalización del poder? Se entrega el presente y futuro de una nación a manos de un solo individuo. Es pernicioso para la democracia y supone el gran riesgo de que las conquistas políticas, sociales y económicas retrocedan. Esta encarnación de una persona como propietario del poder es lo que se denomina mesianismo, salvador de la patria, redentor del pueblo. Esto sería muy perjudicial para la democracia porque los destinos de un país no se resuelven en una mano mágica, sino que se deben ser asumidos por el poder del pueblo soberano. La despersonalización en la sociedad es que en la sociedad se construyen relaciones humanas. Algunas de ellas son antagónicas, por lo cual de no existir algún tipo de control, podrían provocar la autodestrucción de esa sociedad, la distancia que regula la sociedad en el Estado
que a su vez es administrativa por un gobierno. Gracias. En el mandatario, el trabajo del mandatario una vez electo es implementar su plan de gobierno junto con un equipo de trabajo de su confianza. El gobernante se convierte en el primer servidor público junto con su equipo de gobierno, de ahí que sus acciones deben ceñirse estrictamente a su plan de trabajo. El pueblo debe vigilar que sea así. La despersonalización es un poder personalizado que implica que la voluntad del jefe es la que se cumple con base en sus consideraciones, intereses o deseos. En democracia, quien ostenta el poder debe pensar y actuar por el bien común. Por lo tanto, se debe despersonalizar el poder. Gracias. Listo, niños. Vamos un poquito rápido porque tengo dañado el internet. A ver, si me están escuchando bien, por favor, ¿no? Sí, señor, sí le escuchamos bien. Sí, economía. Vamos a hacer resumen. Hablamos de ecología social, es el tema final de la unidad 3. Obviamente, toda esa unidad abarcó desde el momento en que pusimos la diferencia entre lo que es gobierno y lo que es Estado. También analizamos las funciones del Estado, que eran legislativa, judicial, electoral y la función de transparencia social y la ejecutiva. Hablando de que la ejecutiva está compuesta por el presidente y vicepresidente de la República, o los ministros de Estado, y por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como instituciones escritas. También hablamos de las funciones de la legislatura, que es la de formular, generar, reformar y derogar leyes. La judicial de impartir justicia, compuesta por la Corte Suprema y por las Cortes Provinciales con los juzgados. La parte electoral, que está compuesta por dos organismos. El Consejo Nacional Electoral, encargado de hacer las elecciones, controlar, dirigir y ejecutar las elecciones. Y el Contencioso Electoral, que es el encargado de dirimir la parte judicial, que se puede decir, de los dilemas que puede haber en la parte electoral. Y el Consejo de Participación, que está dado por, principalmente por los consejeros, que son los encargados de velar por la participación de la ciudadanía en la vida pública y por la elección del organismo de control como el Contralor de la República. Adicionalmente vimos sobre las Fuerzas Armadas, cómo están constituidas, los principales organismos encargados de la formación de oficiales y de tropas, los oficiales de la Armada con la Escuela Superior Naval, la FAE con la Escuela Militar Comerrenela y el Ejército con la Escuela Militar del FA. Bueno, hay como un pequeño resumen de lo que vimos en las clases pasadas. Hoy toca ver ecología social. Si ustedes me preguntan, o mis alumnos me preguntaban cuando daba ecología, ¿qué es la ecología? El estudio de la naturaleza, del medio ambiente. ¿Y qué es la ecología social? Es el estudio de los sistemas humanos en su interacción con los sistemas ambientales. Claro, es que el hombre no puede estar separado en la parte de la naturaleza. La naturaleza sí podría vivir sin el hombre no. Por lo tanto, en la ecología social analizamos cómo el hombre interactúa, con la naturaleza. En el caso de la aplicación del hombre en sus actividades, hay una implicación, hay una afectación que puede ser positiva o negativa. En el transcurso de la humanidad, ha habido afectaciones importantes a la naturaleza por parte del hombre. Así como también ha habido afectaciones importantes por parte del hombre actual, ¿no? Más que nada en cuanto a su ambiente, su entorno. Y ahora cuando preguntan a mis alumnos es por qué estudiamos una carrera técnica, una carrera como teleinformática o como industrial, estudiamos ecología. Y la respuesta es que para todo proyecto tecnológico, o proyecto industrial o económico, se debe hacer un estudio de
factibilidad y un estudio de sustentabilidad ecológica, de cómo el proyecto que estamos haciendo va a afectar la ecología, va a afectar al ambiente. Ejemplo, vamos a construir o construimos una planta procesadora de nuestro cemento y los desperdicios los botamos al río y eso contamina y causa muerte de animales o causa afectación a la población. Entonces no hay una buena administración de los desechos. Porque en muchos casos los desechos no deben ser enviados al mar o al río, sino deben ser administrados y tratados en una planta que los degrade o que los reutilice. En todo caso, eso es una afectación muy peligrosa porque puede afectar a los seres humanos o a los animales y puede uno ser víctima como empresa de demandas nacionales o internacionales, ¿no? Algo así como la mano negra de Chevron y su afectación cuando contaminaron Ecuador, la demanda internacional que hicimos, pero por obvias razones, como una multinacional de Estados Unidos, fue protegida y no salimos victoriosos en ese juicio por todo lo malo que hizo en la afectación al medio ambiente Chevron. Bien, continuamos con el resumen. También hablamos ya ahora de la parte política, lo que tiene que ver con los principios de... Ya no le queda. A ver, ¿quién abrió el micrófono? Bien, los principios de alternabilidad. Una señorita que habló decía que es parte de la democracia y la alternabilidad pluralista. No, la alternabilidad es un concepto que se usa en democracia, pero que muchas veces es mal utilizado, porque esa alternancia va en contra del principio de libertad de elegir. Si yo quiero elegir un candidato 2 o 3 veces, es mi libertad. Es que no se puede perennizar. Bueno, ningún candidato se perenniza toda la vida, ni va a estar 30, 40 años. Pero si hay un candidato que hace bien las cosas, uno lo reelige 2, 3 veces. O reelige a su movimiento y reelige a un candidato que él diga. Para que siga el proceso. Porque fue exitoso. Ejemplo, ¿ustedes elegirían a Lenín Moreno otra vez el presidente? No, posiblemente no. Ustedes le dirían a Lucio Gutiérrez, a Maguad, cuando estaban muy chiquitos ustedes. Al presidente actual, ¿ustedes reelegirían? Entonces, los presidentes o los alcaldes o los prefectos que hacen malas cosas no los reeligen. El problema es para los que sí hacen bien las cosas. Y los opositores o la contrarréplica quieren que no sigan ellos para que elijan a otros y poderles ganar. Si no hubiéramos elegido a Lenín Moreno, posiblemente no hubiera pasado lo que tuvimos 4 años de 0 obras del neoliberalismo. Porque esa alternancia a veces es perjudicial. Más que nada es perjudicial porque no se aplica una verdadera cultura de elegir a candidatos por sus capacidades y no elegir porque es bonito, porque anda en scooter, porque tiene zapatos rojos, porque es una presentadora de televisión muy simpática, o porque es una reina de belleza, o porque es un payaso, o porque es un cantante, o porque es un futbolista que nos dio mucha gloria deportiva. O sea, lamentablemente nos equivocamos mucho los ecuatorianos y ese principio de alternabilidad nos lleva a sacar a candidatos que han ganado y que han sido eficientes en su función y elegir a otros que no son los adecuados, ¿no? Eso nos falta un poco de madurez política. Pero el principio de alternancia en sí buscaría que los partidos políticos tengan una escuela donde formen a líderes. Con eso no hay problema de alternancia, porque si el candidato A gana, está 8 años en la alcaldía, 8 años en la presidencia y hace bien las cosas, quiere 4 años más, pero como tiene un buen candidato, un buen suplente, un buen líder que le sigue, toma la posta y ese líder sigue con el proceso. Y no tendríamos tradiciones como Lenín Moreno, que no siguió con el proceso socialista y que nos llevó a no hacer obras, perdón, ¿no? Y que nos causó problemas en el país.
Entonces ahí sí la alternancia funciona. Pero miren que la alternancia ni siquiera se da en los partidos políticos. Los partidos políticos siguen siendo, y eso es un ejemplo que voy a poner en lo que es la personalización del poder. La personalización del poder no es otra cosa que solo una persona sea o tenga el poder. Y eso tampoco es así. Pero si ustedes preguntan quién es el dueño del partido Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez. ¿Quién es el dueño del partido de 7, que creo que ya no está, que es el de Álvaro Novoa? Álvaro Novoa. ¿Quién es el dueño del partido Creo? Guillermo Lazo. ¿Quién es el dueño de UNES, el correísmo? Correa. ¿Quién es el dueño de Social Cristiano? Nebot. Entonces todos los partidos políticos tienen un máximo líder, que es el máximo dueño del partido, y que en algún momento lo heredará a lo que sigue, pero que mientras tanto son los que van a estar 10, 15, 20, 30 años en el poder del partido político. Entonces, ni siquiera ahí hay esa alternancia. Y ese máximo líder debería dejar espacio para que otros líderes asuman ese liderazgo y pueda haber lo que se llama la democracia pluralista en los partidos políticos. Pero no lo hay. Y no se diga de izquierda democrática, no se diga también de Pachacuti. Aunque en Pachacuti veo que hay un poco más de líderes, que está Isa, está Yori, que ahora están peleados y se abren. Ese también es el problema cuando no hay una férrea unión en los partidos políticos y cuando hay liderazgos separatistas, ¿no? Que se abren, que se van por la derecha, otros por la izquierda, o se van con A o se van con B. Y es lamentable que se dé eso en nuestra democracia, pero esa es la democracia que tenemos, ¿no? Esa es nuestra democracia. Entonces esta alternancia debería darse no solo en los partidos políticos, no solo, perdón, en los candidatos, en la presidencia, en los cargos, en la vicepresidencia, en las alcaldías, en la prefectura, también debe darse en los partidos políticos, a nivel de que pueda haber o puedan surgir otro liderazgo. La señorita hablaba de la juventud. Sí, la juventud, pero lamentablemente si ustedes miran los candidatos, yo me acuerdo que vi un reportaje de un canal de televisión, no me acuerdo cuál, no sé cuál hizo Teleamazonas, que hablaba de los candidatos jóvenes. Pero lamentablemente los candidatos jóvenes estaban al último. Esos son los que no entran. Esos son los preparados. Los que, bueno, y en todos los partidos, inclusive en UNE, inclusive en los de derecha, los de izquierda, buenos candidatos que están al último. Y al principio siempre estaban los candidatos que ya son reconocidos o que son amigos o parte del círculo del partido. Los de izquierda y los de derecha. Entonces no se da oportunidad a nuevos liderazgos, no se da oportunidad a nueva gente. No, hay partidos que sí tratan de hacerlo, no lo cumplen en totalidad, pero hay otros que no. Hay otros que inclusive usan mucho los canales de televisión, usan mucho los candidatos de presentadores de televisión, muchos candidatos de reality, cuando lo importante, como siempre les he dicho, es de que se elija candidatos que tengan algún grado de preparación. Que por eso sería increíble exigirle a que quiere ser candidato. Bueno, para ser candidato debe como mínimo hacer 6 meses de ética, 1 año de servicio público, de estudio de la parte pública, para que tengan algo de nociones en lo que van a trabajar. Porque después salen electos y resulta que no saben y tienen que buscar asesores, y el país gasta en asesores como locos, y muchas veces esos asesores hasta los asesoran mal, porque hay que ver qué tipo de asesores son, si son preparados o no. Entonces, eso también en cuanto a la parte de la democracia y la alternancia. ¿Es importante que haya alternancia? Por supuesto. Por supuesto. Yo tampoco creo que un candidato, un presidente, un alcalde o un prefecto deba estar más de 15 años en el poder. ¿No? No, debe estar 2 periodos que son 8 años o máximo 3 periodos que son 12 años. Ya un cuarto periodo sí ya abusa, debería haber una... Y debe ser el mismo candidato, el mismo presidente, el mismo gobernador, el mismo alcalde, debe ser el que busque formar un reemplazo. Si está interesado en que el proceso siga, en que la ideología se mantenga, que el partido político siga, debería crear dentro de las bases a alguien que lo vaya a reemplazar, hombre o mujer. Y eso también es parte del celo y el ego de los candidatos, que no hacen eso, no buscan un sucesor, buscan ellos permanecerse en el poder y eso tampoco está mal, tampoco está bien.
Bien, también hablamos, bueno, hablé algo de la despersonalización del poder, que básicamente el poder en una sociedad, ¿qué es? Es la capacidad de hacer algo. En este caso, nosotros tenemos la capacidad de votar. Y en el momento que votamos por A, por B, o por C, o por D, le estamos trasladando nuestro poder a ellos, para que ellos hagan las cosas. Por ejemplo, si votamos por B o por C para alcalde, y gana C de alcalde, él ya tiene el poder, le hemos dado el poder para que haga las obras. Porque una carretera no la podemos hacer nosotros. Una escuela no podemos hacerla nosotros. Entonces el presidente A, B o C o D que ganó, si gana el D, es el presidente que tiene que hacer las cosas. Él es el que tiene que hacer las obras, es el que tiene que hacer carreteras, es el que tiene que hacer hospitales. Él es el que tiene que hacer aeropuertos. Si él no lo hace, entonces hemos elegido mal. Porque nosotros como ciudadanos no podemos hacer esa obra. No podemos hacer el trabajo de un alcalde, no podemos hacer el trabajo de un presidente. Entonces, esa despersonalización del poder es darle el poder a una persona, pero que lamentablemente muchas veces esa persona se pereniza en el poder y muchas veces no cumple con el poder que le hemos dado, con la delegación. Por eso somos mandatarios, y el presidente y los alcaldes y los prefectos son nuestros mandatarios, porque los mandamos a que realicen nuestra representación, a que nos representen, porque realmente son los candidatos una vez electos los que nos van a representar. Si los mandamos a la asamblea, si hemos votado por asambleísta A, B, C o D, le hemos dado el poder a ese asambleísta para que nos represente y para que haga las leyes, para que las corrija si hay que corregirlas, y para que las derogue. Por ejemplo, si tan mala esa ley de la tabla de consumo, ¿por qué en 5 años no la han derogado? En la mayoría. Y ni siquiera han presentado una ley para derogar esa tabla de consumo. Pero ¿cómo es posible que ni siquiera presenten una ley para derogar si tan mala es? O a la final no es tan mala, y si es necesario. Pero también es trabajo de quienes, no de nosotros. Ya elegimos a quienes lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer los asambleístas, y son ellos los que tienen que hacer el trabajo. Son ellos los que tienen que fiscalizar, son ellos los que tienen que derogar la ley o aprobar nuevas leyes. Entonces, esa es parte del poder. Y el poder conlleva una responsabilidad. Si a mí me eligen, por ejemplo, aquí en mi ciudadela donde vivo, me eligen presidente de la ciudadela, pues me da poder aquí en la ciudadela. Pero es mi responsabilidad, va acompañado ese poder de la responsabilidad de cumplirle a mis votantes. Cuando yo estudié en la universidad, yo fui presidente de curso en el pre, en primero, en segundo, tercero, hasta en 4º año, hasta que me gradué, hasta el seminario. Porque siempre cumplí con mis compañeros. Siempre. Lo representé bien, hasta hice obra física. Me acuerdo que mandé a comprar un nuevo corcho para publicar cosas, mandé a comprar tacho de basura nuevo, recogí fondos para hacer fiestas, para hacer un paseo, nos fuimos a Cuenca, nos fuimos a la playa, hicimos varias integraciones, también hablaba con los profesores, los representaba para las tareas de la académica, formé un par de cursos y seminarios, o sea, realizamos algunas actividades como docentes, y estaban contentos los compañeros, por eso me reelegían. Entonces, el que hace bien las cosas, el que hace obras, el que hace su trabajo, es reelecto. Me eligieron para que los represente. Cuando había las reuniones de asamblea de facultad, yo iba, o la asociación, cuando nos reunía los presidentes de curso, iba y comentaba sobre los profesores. Y mis compañeros me decían, mira, ese profesor se pasó con esto, ese profesor no enseña muy bien esta parte. Y eso yo lo comunicaba a la asociación y se comunicaba luego a las autoridades. Entonces, uno representaba y representa. Si algún compañero tenía, o algunos compañeros tenían un problema con un deber, yo como presidente de curso iba con el profesor a hablar y le decía, profesor, cámbialo de día porque es muy poco tiempo. Y el profesor lo cambiaba, o a veces no. O el profesor, la lección que era por el día la ponía para después de 2 días porque nos daba más tiempo de estudiar. O sea, el presidente era un enlace entre lo que es los estudiantes compañeros con lo que es el docente. Y te vuelven a reelegir. Y ese poder te lo da ¿quién? Te lo dan tus compañeros.
Te lo da el ciudadano cuando vota por ti para alcalde, te lo da el ciudadano cuando vota por ti para asambleísta, o te lo da el ciudadano cuando vota por ti para presidente. Tú tienes el poder de ejecutar las cosas en representación del que votó por ti y hasta de los que no votaron por ti. Porque si yo gano como alcalde y gano con el 52% y el 48% no votó por mí, igual tengo que hacerlo por ellos. Porque yo salí electo alcalde de todo Guayaquil, o de todo Babahoyo, o de todo Cuenca. Tú sales electo por todo, no solamente por los que votaron. Pero tiene mucha más responsabilidad con los ciudadanos que votaron, ¿no? Y con los que no votaron también, porque tienes que cumplir para todo, porque no significa, que bueno, en Guayaquil el sur votó por mí, el norte no, entonces no voy a hacer nada por el norte, o viceversa. Tienes que hacerlo por todo, porque para eso eres electo. Y esa es parte de la responsabilidad que conlleva el poder, más que nada en partidos políticos, más que nada, perdón, en política. Partidos políticos, ya para cerrar el resumen, hay muchos partidos políticos, se busca o se debe buscar la tendencia a reducir el número de partidos políticos, pero también sin limitar la libertad de los ciudadanos de reunirse y poder ser candidato por un partido político. Bien, para terminar, la democracia auténtica, un mandatario jamás debe imponer sus criterios personales o sus intereses para gobernar. No solamente el mandatario, me refiero al presidente, también los alcaldes y prefectos. O cualquiera, ¿no? Me eligen presidente de curso, yo no puedo imponer a mi compañero, me eligen presidente de la asociación de presidentes y propietarios de mi ciudadela, y yo no puedo imponerme las cosas, tengo que, por democracia, hacer que ellos decidan. Pero en ciertas cosas yo puedo decidir, por ejemplo, si yo tengo que contratar una secretaria y un administrador o una administradora que esté 100% en la ciudadela, yo tengo que contratar guardias de seguridad o la empresa que me da el servicio de seguridad, pues obviamente me han elegido para que yo los contrate. No voy a consultarle a si les gusta o no les gusta, pero en otras circunstancias sí, tengo que hacer una consulta al pueblo. ¿Okay? Bien, hasta ahí el resumen de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Ver, no, profesor, ¿no puedo decir una cosa? Sí, dígame. Compañeros, ya saben, votar por la lista 1, compañeros. A ver, no me haga proselitismo político. Cada uno tiene su tendencia. Yo, de hecho, tengo que también hacer la votación allá. Tengo la lista de lo que voy a votar. Indiscutiblemente sí es la misma. De todas maneras, estamos en clase. La misma, no sé la misma. Lo que sí es importante es que vayamos a votar. Vote por la lista. ¿Usted va a estar en mesa, profe? ¿Va a estar en mesa? No, yo no estoy en mesa. Me ha tocado anteriormente estar en mesa, pero ahora le ha tocado a otro compañero. Eso cambia, ¿no? No podemos estar todos los años en mesa. Siempre es bueno que haya esa alternabilidad también para que no puede estar todo el día. Imagínense, cuando he estado allá, nos ha tocado ahí estar desde las 7 de la mañana, porque como la votación arranca a las 8, hay que estar temprano. Pero yo llegaba a 7:30. Arrancamos a las 8 hasta las 5 de la tarde, y de ahí te quedas al conteo. Entonces tú puedes estar saliendo tranquilamente 8 de la noche, 7:30, 8:30, ¿no? No es lo mismo con votaciones nacionales, porque ahí sí a veces me acuerdo que la última votación que estuve nacional en mesa, fui presidente de mesa, y me tocó estar hasta las 12 de la noche. Fue terrible, porque no terminábamos de contar los votos, porque son demasiados. Acá, me imagino que los resultados van a estar, esperemos que a las 7 de la noche o 8 de la noche. En todo caso, asistan a votar, es un derecho que tenemos todos, es nuestra obligación cívica, votar por candidatos de nuestra complacencia. Los estudiantes eligen sus candidatos, los docentes elegiremos nuestros candidatos, ¿no? Así. También hacerles el acuerdo que tienen las tareas pendientes, por favor, aprovechen este feriado para divertirse, para desestresarse, pero también si tienen un poquito de tiempo, denle a terminar algunas tareas que tengan pendientes para que vayan avanzando y no se les acumule después. Bien, para terminar iba a hacer unas cuantas preguntas. Vamos con Ruby Rodríguez. ¿Está por aquí, Ruby? Ya regresó, que se había fugado. ¿Está Ruby Rodríguez?
Rudy, déjame ponerle fuga. La diva, para variar, se me ha fugado. Ha dicho presente, después dejó la cámara apagada y iba a la fiesta. El economista es chévere y se va a pasear a City Mall, como lo hacía en presencial. Déjenme abrir el SIUP para revisar la asistencia de la niña, para ponerle fuga. Profe, en el glosario eran 5 palabras máximo, ¿no? No, no, hijo mío, O pueden ser 6 también. No, son 3 palabras nomás. Son 3. Si usted quiere hacer más, Ah, que yo agregué 6, pero entonces no hay problema. no pasa nada, yo igual le califico, pero Ah, ok, profe. no. Profe, es acerca del lenguaje que está la misma tarea en deber 1 de democracia. Como título, tiene lo mismo. Cambio. No, Caramba, no se ha cambiado. no creo. A ver, ¿es en lenguaje o en democracia? El lenguaje, El lenguaje. el mismo deber, sí. Es el deber 1 de la última unidad, ya sería. Yo reviso. Secretaria, por favor, más acuerdo, más tarde, tipo 8 de la noche. Por favor, mañana no, porque vamos a estar en votaciones. Hágame acuerdo 8 de la noche para yo revisar. Ya, ingeniero. Ya, hágame el favor por WhatsApp. Ya, ahí le aviso. Se me ha pasado. La verdad, mejor que me hacen acuerdo, por favor. Me han hecho acuerdo hace una semana, pero bueno, igual hay tiempo. En todo caso, déjeme preguntar algo más del resumen de la clase. Tengo un par de minutos. Vamos a ver con Kitio Dayana. ¿Está por aquí? Kitio Dayana. Sí, dígame. Ya, dígame más o menos qué he entendido por lo que es ecología social. ¿Mandé? Lo que es ecología social, más o menos qué he entendido. Con sus palabras. ¿Me puede dar? ¿Aló? Sí, dele, Dayana, diga. La estamos escuchando. La estamos escuchando. Parece que a Dayana se le cortó la comunicación, pero bueno, por lo menos está. Vamos con Isaí Álvarez. ¿Está el compañero? Isaí Álvarez. ¿Está o no está? Isaí Álvarez. Presente, economista, aquí estoy. Dígame, Isaí, ¿qué entendió por lo que tiene que ver con ecología social? Bueno, en este caso, lo que pude comprender o lo que se entiende es que trata acerca de los sistemas humanos, en lo que tiene que ver con la interacción con los sistemas ambientales. Hablando, Sí. solo eso nada más. Ya, bueno, en este caso, uno de los principios de la ecología social, se podría decir así, trata acerca de reciclar y reutilizar aquello que también se recicla, o también la compra de productos de comercio justo. Muy bien, muy bien. Y bueno, hasta ahí. Muchas gracias, porque estamos con el tiempo. Pues muy bien, que resumió todo. Justin Palma. ¿Está Justin Palma, por favor? Presente. Ya, cuénteme rapidito lo que es el principio de alternabilidad en democracia. Alternancia. El principio de alternancia en democracia. Bien, se lo dejo de tarea para la próxima clase porque ya son las 5. Niños, un placer. Nos vemos mañana en votación, si Dios quiere. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo, tengan una linda semana, un lindo fin de semana, un lindo feriado. Chao, bro. Buenas noches. Entonces, un abrazo, pasen bien. Sí, profe, gracias. Nos vemos en dónde, viejo. En la universidad. En el FEDER. En FEDER. Bueno, sí, bueno, algunos no los conozco. Ah, no, ustedes son de 1-4. Bueno, no los conozco físicamente algunos. Pero bueno, igual ahí me van a ver. Con mi doble mascarilla y con mi casco visor. Bien. Tengo uno de Barcelona. Voy a ver si voy con el de Barcelona. Listo, niños. Un abrazo. Pasen bien. Una linda semana, un lindo feriado. Un abrazo. Cuídense mucho.